Muy bien, después de la ponencia de Miguel Ángel Érchiga, nos vamos a otro sector totalmente diferente. Decir que actualmente la industria del deporte se encuentra en un proceso disruptivo en el que se están transformando todos los procedimientos, modelos de gestión y negocio. La inteligencia artificial, o nueva electricidad, también podríamos llamarla, responde a las necesidades más exigentes de dicha transformación, proporcionando ventajas competitivas únicas y siendo siempre una obligación ineludible para el crecimiento de las compañías, sin importar el tamaño y, como hemos dicho, también el sector. Es aficionado al ajedrez, nuestro próximo ponente, también a la literatura, aunque popularmente lo hemos conocido jugando al fútbol, por haber sido uno de los grandes deportistas de este país. Centrocampista que ha pasado por clubes como el Real Madrid, ha pasado también por el Español, la Real Sociedad o incluso ha jugado a la Liga Inglesa, aunque acaba de colgar las botas este mes de julio. Nuestro próximo momento, como digo, NAIFest, ha unido el fútbol y la ciencia. Estos dos mundos muy dispares, aparentemente dispares, ¿de acuerdo? Todo lo unido gracias a su empresa, ¿vale? Con su empresa, Holocip ha conseguido en estos últimos años posicionarse como una compañía internacionalmente o internacional pionera, ¿vale? En lo que es la aplicación de inteligencia artificial aplicada en el mundo empresarial y en el deporte. La compañía Holocip, como bien digo, basa su modelo en el uso de la tecnología para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Nuestro próximo ponente es Esteban Granero, fundador y CEO de Holocip, y bueno, pues nos va a presentar la ponencia Ciencia de Datos aplicada al deporte. Esteban Granero. Por aquí lo tenemos. Bienvenido a este Fest. Todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos por la asistencia y también por la invitación, especialmente a Directiva, que ha contado con nosotros, donde tenemos diferentes puntos en común. Y nada, encantado de estar aquí con todos vosotros para hablar de Holocip, que es mi compañía de inteligencia artificial. Nosotros, yo vengo del mundo del fútbol, soy, como me han presentado, pues hasta hace unas semanas he sido futbolista profesional, ahora soy jubilado y bueno, he tenido una trayectoria principalmente en España, donde bueno, me he ido encontrando encontrando y desencontrando con una industria donde yo creo que hay un gran potencial y donde a nivel de tecnología los recursos están creciendo muchísimo, pero que también yo creo que muchas veces de forma ineficiente, ¿verdad? Entonces yo fundé Holocip hace 5 años, mientras era futbolista profesional, estaba en la Real Sociedad y me fui encontrando pues que todos los datos que íbamos recogiendo en el mundo en el que vivíamos, tanto los datos nuestros como los que estaban alrededor del club, pues estaban creciendo, ¿no? Cada vez se recogía más información. Sin embargo, no éramos capaces de extraer lo que yo entendía que podía tener la mayor utilidad para el club, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues empecé a investigar, contacté con diferentes universidades, me asocié con catedráticos de la Universidad Politécnica y empezamos a generar principalmente investigación y luego productos y servicios relacionados con el deporte, que ahora entraremos en ellos, ¿verdad? Yo creo que la inteligencia artificial, yo creo que todo el mundo, y aquí se va a hablar y se ha hablado seguramente mucho, nosotros consideramos, nos adscribimos a la definición de que es la nueva electricidad, no solamente por la capacidad que tiene de afectar y de impulsar por sí misma y en un ámbito concreto cualquier proceso, sino por la influencia que tiene también en el resto de sectores, en el resto de tecnologías y a nivel global, ¿no? Esto, igual que la electricidad hace 100 o 120 años cambió
no solamente nuestras posibilidades, sino las posibilidades de cualquier industria, pues hoy en día la inteligencia artificial es quien es capaz de asumir ese papel, ¿no? Y las perspectivas, pues si bien estamos viendo toda esa, digamos, ese crecimiento tan grande, pues las perspectivas son todavía mayores. Nosotros entendemos la inteligencia artificial como, siguiendo la línea del compañero que ha hablado antes, como una tecnología colaborativa con el ser humano y bueno, entendemos que la inteligencia artificial lo que está haciendo es, de alguna manera, y así lo vemos nosotros, imitar cuál ha sido nuestra ventaja competitiva desde que somos seres humanos a la hora de generar conocimiento. Es decir, nosotros como seres humanos nos hemos, digamos, impuesto y nos hemos desarrollado merced de nuestro raciocinio y nuestra capacidad sobre la información que recibíamos, visual, hemos utilizado una cosa que es inherente a los seres humanos, que es el método científico, es decir, formular hipótesis, testearlas y bueno, corroborarlas o formular nuevas hipótesis, es decir, ver lo que está pasando, intentar entender qué es lo que está pasando para intentar anticiparnos a lo que puede pasar y de esa manera dominar la naturaleza, ¿no? Los escenarios naturales. Pues eso mismo que hemos hecho los seres humanos para entender el espacio o la biodiversidad y todos esos mecanismos, pues es lo que hace la inteligencia artificial para con los datos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la inteligencia artificial lo hace mucho más rápido, con mucha más capacidad y de forma objetiva, que es algo que los seres humanos nunca vamos a tener. Entonces, de esa manera, los seres humanos, lo primero que hemos hecho cuando hemos tenido información nueva es describirla, clasificarla, ¿no? Cuando hemos visto las estrellas, lo primero que hemos tendido es hacia la astrología, ¿no? Hacia describir las constelaciones, imaginar escenarios y bueno, pues eso, describir el cielo. Cuando hemos visto la biodiversidad, todos los animales que hay y las plantas, lo que hemos ido es hacia la taxonomía, es decir, cuáles son los grupos de animales, en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿no? Describirlos y clasificarlos. Y luego hemos evolucionado hacia esa necesidad que tenemos de conocer los mecanismos que influyen en eso que estamos viendo para generar ese conocimiento que nos permita anticiparnos a lo que va a pasar. Con el cielo, pues hemos pasado de la astrología a la astronomía, ¿no? A conocer por qué se mueven las estrellas, cómo se mueven en el cielo y bueno, cuáles son las leyes que subyacen de toda esa información. Esa evolución de análisis de lo descriptivo a lo predictivo es lo que nos permite anticiparnos a lo que va a pasar dentro de unos años y saber lo que ha pasado hace 13.800 millones de años, ¿no? Ese conocimiento que se ha generado. Con la biodiversidad igual, hemos pasado de poder clasificar todos los animales y las plantas a conocer los mecanismos que subyacen detrás de esa biodiversidad, ¿no? Los mecanismos de herencia, ¿no? La genética. Esa información nueva que hemos accedido con mucho tiempo y con la influencia de muchas personas nos permite pues, saber también de dónde venimos y saber a dónde vamos. Poder hacer predicciones sobre la probabilidad de tener un cáncer o saber que venimos del mono o de una célula hace 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, ese mismo mecanismo que tenemos los humanos de una vez conocemos el entorno o lo estamos viendo, intentar conocer los mecanismos para anticiparnos a lo que va a suceder es lo que la inteligencia artificial hace con los datos y de forma mucho más, como hemos dicho, mucho más rápida y mucho más eficiente. Por tanto, es una ayuda que tenemos los humanos para resolver los mismos temas que hemos querido resolver siempre, ¿no? Para generar conocimiento sobre la información que tenemos y que ese conocimiento nos permita anticiparnos, tomar mejores decisiones con menos incertidumbre. Nosotros lo aplicamos principalmente al deporte.
y de eso vamos a hablar. Yo suelo decir que si el fútbol está en la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial está para quedarse, porque no solamente por la influencia que tiene el fútbol a nivel visual, sino porque nuestro mundo pues, es normalmente de los más rezagados en cuanto a la aceptación, ¿no?, de nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías tan disruptivas. Si hablamos, por ejemplo, de un club de fútbol y de soluciones que podemos encontrar, pensamos que la inteligencia artificial, con su transversalidad, puede afectar, digamos, a todos los procesos dentro de un club. Si pensamos en la parte del club corporativa, es decir, el club como empresa, pues la inteligencia artificial está más implantada porque tiene cabida, digamos, en casi todos los procesos, tanto para escuchar mejor a tus clientes, que son los aficionados, como para conectar mejor con ellos, todas las tecnologías de segmentación, etcétera, ¿no? Como para las nuevas funcionalidades para activos digitales, ¿no? Conocer cuáles son el valor real de nuestras campañas digitales, de nuestros posts, conocer qué estrategias son las más adecuadas para determinadas situaciones y determinados contextos, ¿no? Es decir, optimizar nuestros procesos y nuestra relación con las marcas en un club de fútbol para, bueno, maximizar el retorno de su inversión, ¿no? Todos estos procesos, que sí que están bastante más avanzados dentro de los clubes de fútbol, pues están, por supuesto, propulsados por la inteligencia artificial, o por lo menos la inteligencia artificial sirve de ventaja competitiva, ¿no? Igual en las estrategias de ticketing, ¿no? No solamente en la asignación dinámica de precios, que eso es algo muy común, sino pues, nuevas soluciones que vienen un poco a facilitar el proceso de venta de entradas. Aquí puedo poner un ejemplo, ¿no? Hay un club cuyos abonados pueden ceder su abono antes del partido si entienden que no van a ir o que no pueden ir y demás, ¿no? Entonces, esa cesión de abono pues, se le canjea pues, por una rebaja o por ventajas o por lo que sea. Entonces, esto se hace para incentivar que el aficionado, si sabe que no va a ir, pues ceda su abono y el club pueda revender ese abono a otro aficionado para ese partido que quiera ir, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces las cesiones de abonos son muy cercanas temporalmente al partido y al club no le da tiempo a vender todas esas entradas que han quedado sobrantes a nuevos usuarios. Por tanto, se quedan gente sin poder ir al estadio porque no hay entradas disponibles y personas sin... O sea, y asientos vacíos en el estadio, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto? Es decir, si nosotros podemos predecir en cada sector del estadio cuántos abonos se van a ceder cada partido, pues podemos, digamos, vender las entradas que se van a ceder antes de que se cedan, anticiparnos a esa información y hacer una especie de overbooking con los asientos de las entradas, donde nosotros nos aseguremos, por supuesto, que no vamos a vender más entradas de las que hay, pero que seamos mucho más eficientes a la hora de ese proceso, ¿no? Anticipémonos, claro, pues, guardando un intervalo de seguridad, pero anticipémonos a lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede optimizar procesos que al final acaban en lo que nos piden los clubs, que es, por supuesto, margen y rentabilidad, ¿no? Dentro del área de rendimiento, que a mí es la que más me gusta, además, pues también la inteligencia artificial ha metido la cabeza con fuerza y, por supuesto, tiene mucho que decir, ¿no? Todo lo que tiene relación con el rendimiento del futbolista está atestado, ¿no?, de información y de datos. Cada vez se recoge más información, cada vez la información que se recoge es más precisa y cada vez los clubs necesitan más ayuda para sacarle partido a esa información. Es decir, lo que es el Big Data y el boom del Big Data, que todo el mundo está hablando del Big Data, llega un momento en el que el club entiende que el Big Data no es más que
que muchos datos, ¿no? Y lo importante será, a partir de esos datos que tiene, cómo somos capaces de pasar de la descripción y la clasificación, igual que hemos hecho antes, mediante la inteligencia artificial, a la generación de conocimiento y a la predicción o prescripción. Por ejemplo, con las lesiones. Se recogen muchísimos datos que se relacionan con las lesiones de los jugadores, ¿no? Toda mi vida he hecho 100.000 test insufribles para tener conocimiento sobre cuáles son mis fuerzas, cuál es mi capacidad de resistencia, antropometría, test nutricionales, genéticos, pruebas de esfuerzo. Nosotros estamos medidos cada entrenamiento, cargas de entrenamiento, test de percepción subjetiva de cómo has dormido, ¿no? Cómo te encuentras. Toda esa información se almacena hoy en día y desde hace unos años. Ahora, ¿qué se hace con esa información? ¿Se saca todo el partido? Pues realmente si la inteligencia artificial no entra en juego, pues es muy difícil que se saque partido de eso, porque vamos a tener toda esa información y vamos a tener un grupo de expertos que van a tener que bucear en esa información e intentar extraer conclusiones desde el punto de vista humano. ¿El punto de vista humano es importante? Fundamental, importantísimo, pero para resolver este tipo de situaciones la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. Es decir, cómo se relacionan todas las variables que estamos midiendo con la lesión, con la potencial lesión. Esto es algo que los seres humanos, por muy expertos que seamos, no podemos llegar. Son muchísimas variables interactuando entre ellas. Cada caso es diferente. En algunos casos hay variables genéticas que se componen de millones de variables diferentes. Entonces, es algo que trasciende a las capacidades humanas. Sin embargo, la inteligencia artificial sí puede relacionar toda esa información y con modelos probabilísticos te puede decir cuál es, en una determinada situación, el riesgo de que un jugador sufra una lesión muscular, de las más predecibles, digamos, ¿no? Y de esa manera tú puedes, como experto, pues, regular el esfuerzo de ese jugador. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene la inteligencia artificial en este sentido? Que te puede ayudar a generar una información predictiva que te reduzca incertidumbre sobre lo que va a pasar, es decir, que pueda conocer cómo se relacionan todas esas circunstancias para generar ese conocimiento y darte una pista sobre lo que va a suceder, pero que además, si digamos el modelo es de alta interpretabilidad, que es lo que por ejemplo nosotros buscamos, tú puedas bucear en esas variables para ver realmente qué es lo que está afectando negativamente a tu riesgo de lesión. Es decir, qué tengo que hacer yo para que la próxima vez tenga menos riesgo de lesión. Es decir, hoy no debes entrenar, pero es que además la razón de que no puedas entrenar, eso es un ejemplo, por ejemplo, de prevención de lesiones, y ahora entraremos en rendimiento deportivo y demás. Pero vamos a hacer un análisis general de cómo la inteligencia artificial dentro de los datos en el deporte influye en todo el proceso. Nosotros entendemos que el proceso es, primero está la captación del dato, donde pues, se recogen datos de muchas maneras en el ámbito deportivo, ¿no? Muchas veces de forma manual y de forma humana, pero muchas veces hay datos a los que se puede acceder solamente gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros en tenis tenemos un sistema de visión artificial que lo que hace es de la imagen de un partido de tenis es capaz de extraer toda la información de lo que está sucediendo. Es decir, dónde están los tenistas 60 veces por segundo, dónde está la bola, qué tipo de golpe se hace, las velocidades. Es decir, toda la información de lo que pasa en un partido de tenis se puede extraer de forma automática por una máquina. Es decir, que una máquina le puedes poner a ver un partido de tenis y puede devolverte un fichero de datos de todo lo que ha pasado a una granularidad de 60 veces por segundo. Y luego tú, con esa información, podrás, como veremos, construir muchas cosas. Pero es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial dentro de todo el proceso pues está ahora mismo aplicándose, por ejemplo, a la captación del dato, ¿no? Y ahora veremos cómo el segundo proceso, que es el análisis de ese dato que has extraído, también la inteligencia artificial es
totalmente diferenciadora en cuanto a qué tipo de análisis se puede hacer. Y esto es lo mismo que hemos hablado desde el principio. Cuando tú tienes el dato, puedes utilizar el dato para verlo y para clasificarlo y para visualizar qué es lo que ha pasado, ¿no? La dimensión descriptiva. Si tú eres capaz de utilizar modelos de inteligencia artificial para generar conocimiento sobre un histórico de datos suficiente que te permita, digamos, llegar a las siguientes dimensiones, que son la dimensión predictiva y la dimensión prescriptiva, pues realmente estarás exprimiendo toda esa capacidad que tienen los datos, ¿no? Cuando hay un volumen suficiente de histórico de datos, pues todo ese proceso de comprender cómo se relacionan todo eso, la inteligencia artificial es la que lo optimiza de forma muy rápida y con mucha capacidad y con objetividad para llegar a las predicciones y a las prescripciones, que es dentro del análisis en el mundo del deporte lo que más nos interesa. En términos, por ejemplo, de rendimiento de jugadores. Esta es una pregunta que muy común, que todos conocemos, ¿no? Y voy a explicar así brevemente cuál es nuestra aproximación desde la inteligencia artificial a esta pregunta. Antes una anécdota. Einstein, cuando era profesor en la universidad, contaban que unos chicos, sus alumnos, se le acercaron en un descanso, muy contentos, y Einstein les preguntó que cómo les había ido el examen, ¿no? Que qué tal les había ido el examen. Los chicos estaban muy contentos y dijeron que les había ido fenomenal. Y dijeron que les había ido fenomenal porque además es que el profesor, que era Einstein, les había puesto las mismas preguntas que en el curso anterior, que el año pasado. Y entonces estaban muy contentos porque habían sabido responder muy bien. Y Einstein lo que les contestó es que las respuestas habían cambiado, ¿no? Entonces, esto es muy importante saber que esta pregunta que nos hemos hecho durante muchos años, hoy en día tiene una respuesta diferente a la que tenía antes. Y quien ha posibilitado que exista realmente una respuesta diferente es la tecnología, en este caso, la inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo, ¿no? ¿Cómo se ha contestado esta pregunta habitualmente? Es, yo tengo la información de todos los jugadores, tú quieres saber cómo de bueno es un jugador, yo te voy a decir cuántas acciones de cada tipo ha hecho ese jugador el año pasado, ¿no? Esteban Granero ha dado 27 pases por partido. Y si tú te quieres hacer una idea de cómo de bueno es pasando Esteban Granero, te va a decir, pues ha dado 27 pases con un acierto del 80% y de los cuales 17 han sido hacia adelante y 10 hacia atrás. Esa es la información que hasta hoy o hasta ayer se ha proporcionado, ¿vale? ¿Qué se puede hacer más allá? Si tú eres capaz de entender cómo se relacionan todas las cosas que están influyendo en el rendimiento de un jugador y que pueden afectar a la evolución de ese rendimiento de ese jugador en diferentes contextos, y con inteligencia artificial aplicárselo a un rendimiento en concreto, tú podrás contextualizar ese rendimiento de forma que puedas ofrecer una respuesta diferente, que sea, no te voy a decir solamente qué es lo que ha hecho ese jugador, sino que te voy a decir que si va a tu equipo, donde se va a encontrar con otras circunstancias, va a jugar en otro país, en otra liga, va a ser un año más viejo, va a tener otros compañeros, va a tener otros rivales, va a tener otra posición a lo mejor, otro entrenador, otro sistema de juego, yo te voy a decir cuál es el rendimiento que va a tener ese jugador, ¿no? No es una bola de cristal, pero tú quieres saber a la hora de tomar una decisión cuál va a ser el rendimiento, no cuál ha sido. Yo te voy a acercar lo máximo posible a ese aspecto futuro, ¿no? Entonces, esa es la aproximación que nosotros hacemos, por ejemplo, con la contextualización de rendimiento, ¿verdad? A partir de ahí nosotros podemos tener una imagen del jugador en cualquier contexto y podemos, si queremos comparar dos jugadores, por ejemplo, si el Real Madrid está dudando entre subir a un jugador del Castilla al primer equipo o fichar a un jugador de la liga alemana mayor, ¿no? Claro, ¿cómo puedes comparar con datos el rendimiento de esos dos jugadores, ¿verdad? Si uno está jugando contra
el San Sebastián de los Reyes en césped artificial y con compañeros de 18 años y con su entrenador que es Raúl, y el otro está jugando en la Bundesliga con otro sistema de juego completamente diferente, con otras circunstancias. ¿Cómo puedes comparar los datos que ha hecho ese jugador con los datos que ha hecho el jugador del Castilla, ¿no? Esa comparación, ¿en qué punto, si la haces, es honesta, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú eres capaz de saber cómo se comportaría el jugador del Castilla en el primer equipo del Real Madrid y al mismo tiempo eres capaz de saber cómo se comportaría el jugador del alemán en el Real Madrid, una vez has hecho esa contextualización ya sí puedes comparar el rendimiento de ambos, ¿no? Y hacerte una idea general de qué jugador, en base a esas circunstancias y a muchas otras, ¿no? El precio, etcétera, te interesa más, ¿no? Por eso nosotros entendemos que esta contextualización, que solo puede resolverse mediante inteligencia artificial, sí que da una respuesta diferente a la respuesta tradicional. Es decir, que las respuestas han cambiado principalmente porque la inteligencia artificial nos permite hacer estas cosas, ¿vale? Otro aspecto muy importante, cuando hablamos de cómo de bueno es un jugador de fútbol y cómo ha cambiado el paradigma en este sentido y cómo la inteligencia artificial ha influido en este cambio de paradigma. Hemos dicho que lo que se dice tradicionalmente es cuántas acciones ha hecho ese jugador, cuántos pases ha dado, cuántos pases hacia adelante y demás. Pero ahí estamos asumiendo que todas las acciones que ha hecho un jugador que están etiquetadas de la misma forma son la misma acción, cuando eso no es realidad, ¿no? Entonces, si queremos saber realmente cómo de bueno es un jugador dando pases, ¿cómo lo podemos averiguar? Contando el número de pases, bueno, y ver así como una acción de un jugador tiene un impacto en esa probabilidad y atribuirle a ese jugador ese impacto como valor. Es decir, podemos ver cuando Esteban Granero coge el balón en el centro del campo y se la pasa al delantero que ha dado un pase, pero también podemos saber qué cambio en la probabilidad de marcar y de encajar ha supuesto ese pase para su equipo y atribuírselo al jugador. Es decir, podemos saber si es bueno pasando en función de cuánto valor está aportando a través de sus pases. Bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Entonces, hemos pasado de contabilizar acciones en el pasado a calificar el rendimiento, el valor que aporta un jugador en el futuro. Es decir, saber si yo ficho a este jugador, qué valor me va a aportar en cada uno de los aspectos del juego para mi equipo, ¿no? Entonces, ese es el cambio de respuesta fundamental. Este, por ejemplo, es el gol de Morata, ¿no? que nos dio ahí un poco de ilusión con la selección, medido de esta manera, ¿no? Como cada pase tiene un impacto en la probabilidad de marcar y de encajar, cada acción, la conducción y demás. Y cómo, digamos, nosotros podemos evaluar no solamente lo que está pasando en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos, ¿vale? Ejemplos porque esto es muy importante entenderlo, ¿no? Es decir, nosotros cuando decimos que vamos a decir cuál es el rendimiento de un jugador, lo que decimos es que vamos a un modelo lo que te va a calcular es muy bien cuál es la tendencia, ¿no? No entendamos esto como una bola de cristal, sino como una reducción de incertidumbre importantísima. Es decir, si tú asumes que lo que ha hecho el jugador en el pasado es lo mismo que lo que va a hacer en el futuro, en otro contexto, te estás equivocando mucho más que si asumes que la predicción que te estamos dando es lo que va a pasar, ¿vale? Por eso mucha gente dice, no, es que las predicciones desconfío. Yo utilizo lo que han hecho el año pasado. Bueno, pues es que lo que han hecho el año pasado, tienes que desconfiar mucho más porque está mucho más lejos. En una columna vemos el valor descriptivo, es decir, el pasado del jugador, la predicción que hemos estimado, estos son a nivel de goles, y en la última columna, pues lo que pasó. Claro, no significa que nuestras predicciones sean exactamente lo que ha pasado en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí que están mucho más cerca de lo que va a pasar que asumir que lo que ha pasado en otro contexto vaya a ser lo que va a pasar, ¿no? Estos son algunos ejemplos. ¿Qué podemos hacer con esto? Nosotros trabajamos para clubs en departamentos de scouting, identificación de jugadores, análisis de jugadores, contextualizaciones, podemos entender cuál es la
la lista de la selección española, digamos, de los mejores jugadores en cada posición, en términos de valor. Podemos trabajar para agencias, ¿no? Podemos argumentar que este jugador realmente no merece que le bajen el sueldo, al revés, merece que le suban el sueldo porque se va a revalorizar o porque su rendimiento va a ser uno determinado. Ahora ha habido un caso muy famoso con un jugador del Manchester City que ha renovado utilizando datos, ¿no? Nosotros vamos un poco más allá. No utilizamos datos, ¿no? O sea, yo no voy a argumentar que soy muy bueno para ti como equipo explicándote qué es lo que he hecho. Voy a argumentar que soy bueno para ti explicándote qué es lo que voy a hacer si me mantienes, ¿no?, en tu equipo, ¿no? Y eso hoy en día está cambiando también el paradigma de las negociaciones, ¿no?, y de la capacidad que tenemos de demostrar la teoría. Claro, dentro de la resistencia que tenemos en el mundo del fútbol a la hora de explicar y de diferenciarnos, que a veces está ahí, siempre una de las cosas que nos dicen es: lo que tenéis que hacer es publicar todas vuestras predicciones, y así el año que viene, si realmente estáis acertando, la gente os va a dar credibilidad. Entonces, la respuesta a esto es que nosotros, o sea, es decir, nuestro modelo está validado científicamente. ¿Esto qué significa? Que nosotros hemos hecho esa comprobación de cómo predice el modelo de forma, digamos, estándar en el ámbito científico. Si tenemos 7 años de datos pasados, entrenamos el modelo con los 6 primeros y hacemos predicciones sobre el séptimo, ¿no? Y el séptimo, que lo habíamos guardado, comprobamos, digamos, cómo predicen, y así sabemos que el modelo predice bien. Es decir, nosotros no necesitamos publicar y que las cosas sucedan para demostrarnos la validez del modelo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que a nivel, digamos, publicitario y demás, pues tiene mucho impacto cuando hemos ido publicando cosas y o bien están muy cerca o bien, en algunos casos, el año pasado, por ejemplo, con Yago Aspas, realmente se clava la predicción, que sucede algunas veces, ¿no? Entonces, no nos gustaría tener que publicar para demostrar que los modelos predictivos realmente tienen esa capacidad de predecir, de marcar muy bien las tendencias, pero bueno, muchas veces es lo que más efecto tiene. De todas maneras, y para terminar, lo que para mí tiene más importancia es hacer entender, o por lo menos la mayor dificultad que hemos encontrado nosotros a nivel comercial, es el de hacer entender que lo que nosotros estamos haciendo es reducir la incertidumbre sobre algo en lo que tú tienes que tomar una decisión. Y eso ya es un salto cualitativo muy grande, ¿no? Los equipos muchas veces te dicen de todo, te dicen: ya, pero es que el jugador, tú me vas a decir que va a rendir de una determinada forma en mi equipo, pero tú no sabes si el jugador, yo qué sé, el año que viene se va a pelear con su mujer y va a entrar en depresión y yo qué sé, eso ¿cómo puedes predecir eso? ¿No? Entonces, claro, es arduo cuando nosotros tenemos que explicar primero qué estás utilizando tú con los datos y qué te ofrezco yo. Y cuál de los dos es más interesante, ¿no? Es decir, tú tampoco sabes si se va a pelear con la mujer, ¿vale? Yo te estoy dando mucha más información. Y luego, es decir, no hay que predecir el 100% para hacer una predicción interesante o para reducir la incertidumbre o para a ti facilitarte el tomar una decisión. Nosotros te estamos acercando mucho más al qué va a pasar de lo que tú estás utilizando ahora, que es saber lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Entonces, si dijéramos aquí que intentarais saber cuál es la imagen de la fotografía que está detrás de la cortina azul, pues nadie lo podría saber, ¿no? La incertidumbre es total. Sin embargo, nosotros podemos trabajar con inteligencia artificial para reducir la incertidumbre y, digamos, en este caso de forma poco eficiente, porque hemos descubierto cosas, pero no interesantes, pero este es el trabajo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Intentar ir descubriendo, reduciendo la incertidumbre para darte pistas que a ti te permitan, como persona, como ser humano, tomar una decisión, ¿no?
si podemos llegar a un momento donde realmente incluso, hemos hecho un uso, digamos, más acertado de la inteligencia artificial, hemos conseguido descubrir cosas que nos pueden dar pistas sobre cuál es la imagen detrás de la fotografía y de esa manera entender que incluso cuando en la fotografía hay mucha más parte azul que descubierta, incluso de las partes descubiertas hay partes que no son ni siquiera útiles, aún así ahora estaríamos bastante más contentos tomando una decisión que al principio del todo. Es decir, no hace falta saber el 100% para saber cosas que nos den pistas y que nos ayuden a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, eso es como nosotros entendemos la inteligencia artificial, como lo intentamos explicar a todos nuestros interlocutores en el ámbito deportivo, que no siempre es el más fácil, pero que cada vez está creciendo más, y son algunos de los ejemplos que quería presentar y que hablan un poco de cómo ha entrado la inteligencia artificial en el mundo del deporte, cómo nosotros aportamos nuestro granito de arena en esa intervención y cómo creemos que está evolucionando la tendencia sobre esta tecnología dentro del mundo del deporte. Más allá de eso, ha sido un placer estar con vosotros. Estamos a disposición, tanto yo como nuestra compañía, en los medios que están publicados y agradeceros una vez más vuestra atención y vuestra presencia y la invitación, y hasta pronto. Gracias.